Y esto está pasando ahora, pasados algunos minutos de las 12 del mediodía, vuelve a subir el dólar. La cotización ahora 40,40 para la compra, 42,40 para la venta. Darío Gaño con más detalles. Darío, buenas tardes. Buenas tardes, sí, empezamos otro día de alza de la divisa, de alza de la cotización del tipo de cambio o caída del peso argentino, como en realidad viene pasando hace ya varios días. Ayer 26 centavos subió el billete verde y hoy ya subió 11 centavos a la espera de dos subastas de LELIQ. Digo LELIQ porque, o lo digo de esta manera, porque es otro instrumento financiero al cual nos hemos acostumbrado. Ya hicimos hasta canciones con las LEVAC en su momento, que eran el instrumento de sacar pesos y de después devolver pesos a los inversores y que impactó en la actividad económica. Las LELIQ, más o menos, terminan siendo en el mismo sentido de tratar de frenar al dólar. Y esto de las LELIQ son dos subastas por día. ¿Qué hace el gobierno con eso, con esas dos subastas por día? Hasta ahora al menos sube la tasa de interés, que es el precio de enfriar la economía. La economía está cada vez más fría y cada vez que pasa una de estas licitaciones cada vez más fría porque el gobierno sube la tasa de interés. Ayer arriba del 62% terminó cerrando y eso, como siempre repasamos en este programa, como siempre repasamos en C5N, lo que hace es encarecer cualquier crédito, destruir a las pymes, destruir al consumo interno y es lo que está pasando. Encima, ¿saben qué está pasando ahora? En los bancos tienen cada vez más altas las tasas de interés para pedir un préstamo, por ejemplo, pero no están subiendo, al menos en la misma cuantía, los plazos fijos. Entonces hoy es carísimo pedir un préstamo, pero ni siquiera es tan rentable poner la plata en el banco para un plazo fijo. Claro, en comparación con la inflación, ni siquiera podemos ponernos a comparar, pero lo cierto es que hoy está pasando eso en la Argentina, que se enfría cada vez más la economía y así y todo sube el dólar. Ahora, Darío, discúlpame. Sí. La pregunta que uno se hace es, ¿no se metió el gobierno en este cuello de botella por el cual, si la tasa no te rinde, vas a sacar la plata y comprar dólares? O sea, está metido en un cuello de botella y la salida es, sí o sí, un problema serio. Sí, sí. No tiene manera de salir. A ver, al menos en el mediano plazo sí. El tema es si lo es en el corto plazo o no. ¿Por qué digo esto? Porque Duhovne está negociando, el ministro de Hacienda, con el FMI una especie de reacomodamiento del acuerdo en el cual le dejen achicar la banda. ¿Qué es eso? La banda de no intervención, donde el gobierno no puede, básicamente, no solo intervenir, sino comprar o vender dólares hasta que estén 50 mangos, que está hoy, está hoy la banda, hasta 50 pesos. Claro. Si el dólar no llega a 50, el gobierno no puede hacer nada. Está negociando el gobierno que eso baje un poquito, así meterse, porque hoy el dólar está subiendo, pero está muy lejos de del techo de la no intervención. Entonces no puede hacer nada. No pasa nada porque no quiere, claro, porque ha negociado esto con el Fondo Monetario Internacional. Pero esto que hoy señalaban muchos el gobierno se da cuenta que el dólar va a impactar en la inflación de abril. Y sí, claro, es lo que pasó durante todo el año pasado, es lo que ha pasado incluso durante estos últimos días de marzo y lo que en abril, que encima tenemos más tarifazos, por ejemplo en gas, y ahora en marzo también, esta semana, el viernes hay suba de tarifas, suba pues, al menos de transporte, bueno, va a impactar en el IPC y eso después termina impactando en el dólar. Bueno, Darío, iba a preguntarte por esto justamente, por la visita de Duhovne y este pedido para intervenir que vos acabas de explicar muy bien recién. La pregunta ahora es, ¿no depende de eso el próximo desembolso de los 10.700 millones? ¿Y crees viable que haya una autorización del fondo? Sabemos que hasta el momento no ha sido la política, ¿no? Dejar que se intervenga para modificar el valor del dólar. A ver, pasaron varias cosas, vamos desde lo último hasta lo primero. Lo último es que el FMI dijo, nosotros no nos metemos en el escenario electoral, tenemos un plan de estabilización de la moneda. Entonces, en ese sentido, podría decir para nosotros la moneda se va a estabilizar más si se achican las bandas, no sé, son argumentos. Lo cierto es que hubo un apoyo político muy importante del FMI a mediados del año pasado y que cuando el gobierno le admite al FMI, le admite al mundo, el propio presidente Macri, que había fallado ese plan y que tenían que ir por otro, ya adentro del FMI hubo países que miraron de reojo a la Argentina, que no pensaron que, bueno, vamos a seguir apoyando a este presidente de esta parte del mundo. Pero sí, Argentina sigue teniendo el apoyo importante de la líder del FMI, de Christine Lagarde, y también de Estados Unidos, que es quien pesa y vota
fuerte en el FMI. Si eso sigue o no, bueno, creemos que sí. El tema es, ¿qué le va a pedir a cambio a la Argentina? Porque ya perdió la soberanía de cómo de manejar el dólar, básicamente, de manejar de la moneda norteamericana. La economía interna. De la economía interna casi por completo. ¿Y qué más puede ceder la Argentina en pos de eso? Es una pregunta que supongo que inquietará a muchos, ¿no? Lo que pasa es que hay algo que la ciudadanía tiene que comprender, es que el acuerdo con el FMI no lo firmó Mauricio Macri por su cuenta, lo firmó en nombre del Estado argentino, claro. O sea, el presidente endeudó al Estado argentino y puso al Estado argentino y a la economía argentina en manos de financistas que desconocen absolutamente la realidad, el día a día, de la economía real de la República Argentina. O sea, el presidente mismo se metió en este brete que le va a ser muy difícil salir. Sí, sí. Es imposible salir así. Sí, el FMI se denomina el prestamista de última instancia. Pero el año pasado ya varios desde Estados Unidos señalaban a la Argentina como un país donde se estaba interviniendo cada vez más desde Estados Unidos, desde el propio Tesoro, ya no el FMI. Por eso, pero la única salida que, esto parece de los Simpsons, pero la única salida que le encuentra el gobierno es con más deuda. La única salida es cavando un pozo más profundo. Y eso es lo que le advirtieron todos los analistas internacionales a la Argentina cuando se juntan en Wall Street, cuando se juntan en Frankfurt y demás, y hablan un poquito de la Argentina en el medio de la comida, en el medio del almuerzo. Lo que dicen es eso, ¿cómo va a poder pagar la Argentina toda la deuda que contrajo en los últimos años? Que es casi como un PBI. Bueno, es una pregunta que nos hacemos los argentinos también, pero que aparte no se le está encontrando la salida, y por eso es que en finanzas importa mucho cómo se puede anticipar que un país pague eso. Hoy no se sabe qué es lo que va a hacer la Argentina para pagar la deuda, pero eso en el mediano plazo, y eso impacta en el corto plazo, en un corto plazo en el cual el gobierno no está pudiendo contener el dólar, porque también el mundo está en ese sentido, pero si el mundo sigue así, Argentina está muy vulnerable, o como dijo la propia publicación Forbes, cerca del colapso, así lo dijo Forbes. Sí. Bueno, habrá que estar atentos ahora, Darío, a los datos que se van a conocer el día de mañana, el día jueves, ¿no? Datos de inflación, donde se cree, bueno, la cifra va a ser cerca del 4%, ¿no? Entre un 3,5% y 4%, y con un impacto muy, pero muy fuerte de lo que son las tarifas de transporte. Lo que pasa es que el presidente o el gobierno apuesta a determinadas situaciones de comercio exterior que son totalmente absurdas. Si vos pensás que vas a pagar la deuda vendiéndole huevos a la India, naranjas a Vietnam, y vas a pagarlo con la cosecha de la soja o vendiendo commodities, es imposible, no hay manera de pagarla. Es una deuda impagable. Y aparte es un gobierno que nos ha endeudado mucho más que en la época de Videla. Es algo que es insólito, inédito, porque en la época de Videla pasamos de 5.000 millones de dólares que se debía en 1975 a 38.000/42.000. Hoy pasamos de cuánta deuda externa a la actual, Darío. Más o menos. La deuda a contenedores extranjeros estaba entre los 18 y los 20 y pico de miles de millones, y ahora estamos arriba de los 100 cómodos. Por eso sí, la proporción fue mucho mayor, y hoy no se sabe si Argentina va encima a tener que tomar más deuda para refinanciar lo que ya tomó estos años, o va a tener que empezar a pagar. La Argentina es, de los países emergentes, el que más se endeudó en más de 2 décadas. Pero por eso esto es el discurso de Cambiemos, hay que tenerlo muy en claro. Cuando dicen ellos, con esas publicidades armadas por Durán Barba, que insultan la inteligencia del argentino, no, era un país que ganaba 20.000 y vivía con 30.000. Ahora este es el país que ellos mismos denuncian que se está endeudando para pagar deuda. O sea, fíjate vos cómo son las contradicciones dentro de Cambiemos, porque ellos en las campañas políticas dicen, no, es un país que tenía que vivir con 20.000, vivía con 30.000, entonces se endeudaba. Pero se endeudaba en pesos. Ahora estamos hasta acá en dólares, y tenemos que endeudarnos para pagar deuda en dólares a 42 pesos. De hecho, Antonio... Sin industria. De hecho, en el día de ayer, para citar un ejemplo concreto y sin ir más lejos, el presidente en el día de ayer dijo en un discurso, bueno, estamos creciendo y el crecimiento duele. Esta fue la frase, Darío, seguramente vos lo escuchaste también, y realmente es impactante, ¿no? Porque desde lo discursivo se habla de un crecimiento que no existe y que duele en los números. Pero bueno, el discurso de Cambiemos, y decimos en las campañas anteriores,
anteriores, 2015-2017, ha dado resultado. La pregunta es, contrastando hoy con la realidad, si eso sigue teniendo efecto, si sigue siendo efectivo, ¿no? Yo en realidad creo que no, la verdad es que no, todo el mundo ve que no hay un crecimiento, o Darío, vos me corregirás si no es así, si hay algún indicador, pero lo que tiene que ver con la industria, caída de consumo, bueno, todo nos lleva a un camino que es bastante negativo. Pero fíjate el discurso que es tan contradictorio, es como que vos te digan, Daniel, tengo un 50% de aumento, y dices, ay, cómo me duele el corazón. O sea, ¿se dan cuenta que es un discurso absurdo? Que es un insulto a la inteligencia del argentino decir que un país que crece duele. Es como que a vos te digan, la pyme creció, no sé, un 200%, y el titular de la AFIP diga, ¿cómo duele recaudar más? Sí, o sea, es lo mismo, es un discurso. Pierde lógica, pierde totalmente. lógica, ¿no? Por eso Sí, es un discurso que insulta a la inteligencia de los argentinos. Y hay que aprender a tamizar los discursos, porque no hay que dejarse convencer por este tipo de discursos. El tema es no solamente los que están decidiendo sufrir, sino los que ya no tienen espalda para nada. Claro. Y eso se ve que en la Argentina hay cada vez más. Gracias, Darío. Por favor.